Sus almas, según se creía, eran consumidas por el nahual, dejando únicamente la desolación y el luto en el pueblo. Sin embargo, entre la comunidad existía una joven valiente llamada Getsemaní. Movida por el dolor y el deseo de liberar a su pueblo de esta terrible maldición, decidió enfrentarse al devorador de almas. Confiando en el conocimiento ancestral transmitido por sus ancestros, se preparó para la batalla. El Nahual de San Rafael. Había una vez un pueblo perdido en las montañas de Colombia llamado San Rafael. Aislado del resto del mundo, era conocido por su belleza natural y su gente amable. Sin embargo, una sombra siniestra acechaba en sus alrededores, el temible nahual conocido como el demonio de la montaña. Se decía que este nahual era una criatura grotesca, una fusión entre hombre y oso de gran tamaño. Su furia desatada y su insaciable sed de sangre eran su marca distintiva. Durante las noches de luna llena, el demonio de la montaña descendía de las alturas para sembrar el caos y la destrucción. Una vez, hace muchos años, el demonio de la montaña decidió vengarse del pueblo de San Rafael. Sin piedad alguna, arrasó con cada hogar, arrancó vidas y dejó a su paso un rastro de muerte y desolación. El pueblo entero fue condenado a desaparecer bajo la sombra del nahual. A pesar de los intentos de los sobrevivientes por resistir, la fuerza y ferocidad del demonio de la montaña eran inigualables. Nadie parecía capaz de detenerlo. El pueblo fue abandonado, convertido en un lugar fantasmal y olvidado. Sin embargo, cuentan los lugareños que, hasta el día de hoy, es posible ver al demonio de la montaña rondando por las montañas de San Rafael. Durante las noches de luna llena, su figura monstruosa se desliza entre los árboles, llenando el aire con su presencia malévola. Aquellos valientes que se aventuran cerca de las ruinas del antiguo pueblo han afirmado escuchar aullidos aterradores y ver sombras que se desvanecen rápidamente entre la niebla. Se dice que el espíritu del demonio de la montaña aún busca saciar su sed de venganza, incapaz de descansar en paz. Los habitantes de las aldeas vecinas evitan adentrarse en las montañas de San Rafael durante las noches de luna llena, temerosos de encontrarse cara a cara con la oscura y destructiva entidad que aún acecha en la región. La historia del demonio de la montaña se ha convertido en una advertencia escalofriante para aquellos que se aventuran demasiado lejos en la oscuridad y despiertan fuerzas que no pueden controlar. El legado del nahual perdura, recordando a todos que el mal puede tener consecuencias devastadoras y que algunas historias de terror nunca mueren. El hombre extraño. Esta historia le sucedió a mi mamá en Tulancingo, Hidalgo, a sus 13 años. En la familia son 9 hermanos, incluida mi mamá. Desafortunadamente la economía de su padre, es decir, mi abuelo, no era suficiente para mantener a los 9, así que los hermanos más grandes trabajaban para apoyar en la casa. Mi mamá y otros 2 hermanos eran los más pequeños, así que ellos eran los encargados junto con su madre, es decir, mi abuelita, a las labores de la casa. A veces los mandaban por agua a un pozo cerca de la casa. Ahí mucha gente iba por su agua en aquellos años. Una tarde, mi abuela le ordenó a mi mamá que fuera al pozo por agua, así que ella fue con sus cubetas para llenarlas. En el camino hacia el pozo mi mamá se encontró a una de sus amigas. Se quedaron platicando tanto que a mi mamá se le fue el tiempo, y le dieron las 11:20 de la noche. Cuando mi mamá recordó que mi abuela la esperaba con el agua, asustada tomó la cubeta y se despidió de su amiga. Cuando mi mamá se iba alejando, su amiga por último le dijo a mi mamá que tuviera mucho cuidado en la regresada hacia su casa, ya que había un rumor sobre un hombre que se robaba a las mujeres y después les quitaba la vida. Mi mamá apurada simplemente le dijo que sí, ya que tenía miedo a la segura regañada que le esperaba por parte de sus padres. Al ir caminando en la noche y sola, a lo lejos mi mamá vio a un hombre parado en la calle. Ella recordó lo que su amiga le había dicho, así que comenzó a caminar despacio para intentar evadir al hombre. Pero este se le acercó a mi mamá y le dijo: ¿necesitas ayuda? Mi mamá asustada lo ignoró y siguió su camino. El hombre le volvió a preguntar lo mismo y mi mamá nerviosa le dijo que no, y también le agregó: mis papás están aquí a la vuelta, ellos me van a ayudar. En ese momento, por suerte en una de las casas por donde pasaban, uno de los vecinos salió y gracias a Dios, el misterioso hombre se alejó dejando en paz a mi mamá. Al llegar a la calle de donde se encontraba su casa,
mi mamá se percató que justo en la entrada estaba parado un perro negro. Era enorme y no dejaba de mirarla. Dice que tenía una mirada profunda y escalofriante. Cuando se acercó y vio que el perro no se movía, le comenzó a tirar agua de la cubeta que llevaba para ahuyentarlo, pero el perro era muy extraño. Parecía no asustarse con el agua. Lentamente se alejó de la entrada sin dejar de observar a mi mamá. Ella no le tomó importancia y rápidamente se metió a su casa. Por fortuna mis abuelos se encontraban dormidos, así que mi mamá se dirigió a su cuarto para dormir. Dice mi mamá que esa noche la pasó horrible. Tuvo una terrible pesadilla donde un hombre de negro, a quien no se le distinguía la cara, le decía: «Eres mía, jamás te volverán a ver». Al día siguiente mi mamá fue a buscar a su amiga para contarle lo que había sucedido el día anterior después de que se despidieran. Pero al llegar a su casa y preguntar por ella, se llevó la sorpresa de que su amiga no regresó esa noche. La buscaron y aún no sabían de ella. Había desaparecido. Pasaron varios días hasta que por fin la encontraron. Desafortunadamente estaba sin vida dentro de una casa. No tenía ojos y su corazón estaba fuera de su cuerpo. Cuando la hallaron estaba junto a ella un perro negro, el mismo con el que mi mamá se había topado esa horrible noche. El perro tenía la boca llena de sangre y aparte la casa tenía muchos símbolos, al parecer satánicos. Se dice que la mamá de la chica, al ver el cuerpo de su hija, tomó un machete que estaba dentro de la casa y fue directo hacia el perro con coraje. Escucharon que el perro gritaba con voz de humano y alcanzó a huir de ahí. Jamás lo volvieron a ver, ni al hombre ni al perro. La gente dice que era un nahual. La mamá de la amiga de mi mamá se fue a vivir hacia otro lugar y tampoco supieron de ella. Pero siempre que pasamos por la calle donde sucedió todo, mi mamá triste recuerda y me dice que no pase por ahí de noche, mucho menos sola, porque tiene miedo a volver a vivir algo igual de horrible. Lucha a muerte. Cuenta la leyenda que, en un antiguo pueblo mexicano, situado en las profundidades de la selva, habitaba un temible nahual que le decían el devorador de almas. Este ser oscuro acechaba las noches sin luna, cuando la penumbra cubría el lugar con su manto inquietante. Se decía que el nahual era un hombre poderoso que había sucumbido a la oscuridad y a la magia negra. Por su ambición desmedida, hizo un pacto con las fuerzas sobrenaturales, convirtiéndose en un ser híbrido entre hombre y jaguar. El nahual poseía una mirada penetrante y afiladas garras, capaces de desgarrar cualquier cosa a su paso. Su apetito insaciable se centraba en las almas de los habitantes del pueblo, y cada noche salía en busca de víctimas. Se decía que su presencia era anunciada por un escalofriante aullido que resonaba en toda la región, provocando terror en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Las personas evitaban salir de sus hogares después del anochecer, cerrando las puertas y ventanas para protegerse de su maligno acecho. Las historias de sus ataques eran perturbadoras. Las víctimas eran encontradas al amanecer, sin vida y con marcas de garras profundas en sus cuerpos. Sus almas, según se creía, eran consumidas por el nahual, dejando únicamente la desolación y el luto en el pueblo. Sin embargo, entre la comunidad existía una joven valiente llamada Getsemaní. Movida por el dolor y el deseo de liberar a su pueblo de esta terrible maldición, decidió enfrentarse al devorador de almas. Confiando en el conocimiento ancestral transmitido por sus ancestros, se preparó para la batalla. Getsemaní se adentró en la selva oscura, armada con una daga sagrada y protegida por amuletos antiguos. A medida que avanzaba, podía sentir la mirada feroz del nahual acechándola desde las sombras. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, el nahual rugió con ferocidad, intentando infundirle miedo. Pero Getsemaní se mantuvo firme, invocando la protección de los dioses y canalizando su coraje interior. Una batalla épica se desató entre la joven y el devorador de almas. Getsemaní esquivaba ágilmente los ataques del nahual, respondiendo con precisos movimientos de su daga. El combate fue intenso, y cada golpe resonaba en la selva, acompañado por los gritos aterradores de la bestia. Después de una lucha agotadora, la chica logró asestar un golpe certero en el corazón del nahual, utilizando la daga sagrada imbuida de poderes ancestrales. El cuerpo del devorador de almas cayó sin vida al suelo, liberando un último alarido que resonó por toda la selva. Desde aquel día, el pueblo celebró a Getsemaní como una heroína, la protectora que había liberado a su comunidad del terror del nahual. Las noches ya no estaban llenas de miedo, y el pueblo volvió a encontrar la paz. Sin embargo, la leyenda del devorador de almas perduró en el tiempo,
recordando a todos la importancia de enfrentar nuestros propios demonios internos y de no sucumbir a la tentación de la oscuridad. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.